Buenos días, hermanos. Vamos a estar viendo el libro de capítulo 8. Y sí, más o menos. Buenos Algo días, exacto. pastor. Lucas capítulo número 8. Recuerden que hemos venido estudiando este libro de forma sistemática, versículo por versículo, y que hemos dicho que Lucas básicamente ha recopilado la información con la intención de mostrarnos que todo lo que se ha dicho acerca de Jesús es absolutamente verdadero. Lucas, por lo tanto, cita mucho el Antiguo Testamento para mostrarnos que Jesús cumple todas las profecías tal cual en el orden que debían cumplirse. Lucas nos muestra que antes de que viniera el Mesías tenía que venir el precursor y efectivamente lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues Lucas nos muestra a Juan el Bautista, el precursor, nos dice qué ministerio tenía, nos habla específicamente de cómo Dios después de 400 años de silencio, hace que este hombre, este sacerdote tenga un hijo a una edad avanzada y ese hijo viene a ser el precursor de Jesús. Significa el que anuncia la venida del Mesías. Después de esto, vimos que ya Lucas se enfoca en Juan el Bautista, nos muestra su ministerio y nos muestra cómo él anuncia a Jesús. Un día Lucas dice, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús. Y Lucas pues señala la escena mostrando que él anuncia a Jesús. Ese es el Cordero de Dios. Pero también una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo. Jesús en ese momento tiene 30 años. Juan con esa escena se retira del ministerio y deja a Jesús ahora al frente. Juan se retira, se hace a un ladito. Juan termina preso porque él sigue denunciando cosas contra Herodes. Pero Jesús sigue el ministerio. Cuando el ministerio de Jesús empieza a ser un ministerio muy fructífero, miles de personas empiezan a seguirlo. Y sobre todo hay un evento que despierta que la gente lo siga más y es la resurrección. Cuando Jesús resucita a un muerto, la fama de Jesús se extiende aún más fuertemente. Las noticias llegan a Juan el Bautista. Los discípulos de Juan van a la cárcel porque Juan en ese momento está en la cárcel y le pregunta, le preguntan a Juan que si ese es el Mesías, que ellos tienen sus dudas. Juan les manda a decir a los dos mensajeros, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Jesús no contesta, sino que les dice, miren las cosas que hago. Entonces Jesús está sanando, echando fuera demonios, los cojos andan, los ciegos ven, y el evangelio es predicado entre los pobres, le contesta el Señor. No le da la respuesta, le dice, dígale a Juan eso que él va a entender. Ellos se devuelven, pero cuando se va, Jesús alaba a Juan y dice que no ha habido uno más grande que Juan el Bautista, nacido entre mujer, pero que cualquiera nacido en el reino de los cielos es mayor que Juan. Una cosa que explicamos acá. También vimos que Jesús también en medio de todo ese andar por tantos lados, en uno de estos momentos, la Biblia dice, sube al monte a orar, dice Mateo. Lucas dice que sube, no más. Y dice que cuando baja, escoge a 12 personas que llamó los 12 apóstoles. Y también dice que cuando baja, da un discurso en el cual están los 12 apóstoles, un montón de discípulos y muchas personas en un sermón que se llama en Mateo el Sermón del Monte y en Lucas se llama el Sermón de la Llanura, así lo llaman normalmente. El sermón habla de una sola cosa, ame al prójimo a pesar de cualquier cosa. Ame al prójimo. Ya después de todas estas cosas, Jesús sigue haciendo montones mostrando que Él es el Mesías, hace una cantidad de señales gigantes, sana a un centurión, como ya lo hemos visto, viene lo de la visita de los discípulos de Juan, de decirle que no ha habido uno más grande que Juan. Y lo último que vimos la semana pasada fue cómo tratar a Jesús. Jesús va a la casa de un fariseo que se llama Simón, que lo trata de una manera terrible. No lo trató con cortesía, no lo trató como ni siquiera con las normas básicas de cortesía, y la enseñanza tenía que ver muchísimo de quién ama a Dios. La semana pasada estuvimos viendo quién de verdad ama a Dios. Y vimos a una mujer que lo único que sabemos es que era una pecadora, que demostró con lo que hizo y con las palabras de Jesús, que Jesús reconocía a esa mujer me ama. Simón no tiene el más mínimo afecto por mí. Y por eso hoy podemos llegar ya, después de esa salida de la casa del fariseo, el capítulo número 8, vamos a comenzar el capítulo 8. Vamos a avanzar por varios versículos en el texto, no por uno solo, sino por varios. Eso se llama Lucas capítulo 8, versículos 1 en adelante. Oremos para comenzar.
Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos, te pedimos que nos dirijas en todas las cosas y que sean para tu gloria y honra. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti damos todo honor y toda gloria, Señor. Pedimos que tu nombre sea exaltado, glorificado. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Te rogamos que podamos hoy hablar con claridad tu palabra, Señor, y que haya corazones dispuestos para recibirla. Gracias por tantas cosas, Señor, que tú haces y que sigues haciendo. Y guíanos para que haya hoy un corazón que quiera practicar lo que va a escuchar y que podamos expresarlo con claridad. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Lucas capítulo número 8, nos narra una escena en la cual aparece algo un poco raro que son varias mujeres en el ministerio de Jesús. Dice que aconteció, vamos a ver si la puedo colocar acá, a ver si me sale. Está muy largo, es ahí no lo alcanzan a leer. Lo hacemos más cortico. Hasta aquí. Aconteció después de que Jesús iba por todas las aldeas, las ciudades y las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y dice entonces que Jesús empezó después de salir de la casa del fariseo a recorrer las aldeas. Ya lo había hecho antes, pero a seguirlas recorriendo, haciendo un solo mensaje. Dice, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y junto con él, dice el texto, estaban los 12. Y junto con el Señor, pues había los 12, en ese caso, los 12 aquí, ya son los 12 apóstoles que ya empiezan a ser nombrados de una manera constante en este texto. En este texto ya empieza muy rápido. Cada vez que usted escuche los 12, está hablando de los 12 apóstoles. Ya son, de aquí para adelante, ese es el nombre que ellos van, que el Señor va a mostrar o que va a tener específicamente con ellos. Pero en este texto específicamente vemos, dice, estaba predicando el reino de Dios y cuando dice que estaba predicando el reino de Dios, cuando usted escuche la palabra reino de Dios es la misma frase reino de los cielos, son la misma cosa, el reino de Dios y el reino de los cielos, estamos hablando de lo mismo en la Biblia. Solo que así lo llama Lucas, otros lo llaman reino de los cielos, Mateo lo llama el reino de los cielos, es la diferencia en que hay entre uno y otro. Jesús dice acá, en ese versículo, vamos al versículo número 2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, dice el texto, estaban acompañando a Jesús. Y Jesús va a empezar a nombrar acá un grupo de mujeres. Dentro de la cultura judía había tristemente un gran desprecio por las mujeres, eran despreciadas grandemente, pero Jesús no lo hacía así. Dice que algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. Jesús recorría las aldeas, había mujeres enfermas, había mujeres endemoniadas. Jesús las sanaba a las mujeres que tenían esa condición y algunas obviamente de ellas decidieron después de lo que Jesús hizo, seguirlo en su ministerio. Y entonces empezaron a ser acompañantes frecuentes de Jesús. Eso es lo que va a ocurrir. En este caso acá, el Señor nos nombra una que se llama María Magdalena, una mujer que estaba antes de eso endemoniada, dice que tenía 7 demonios, de la cual habían salido 7 demonios. ¡Guau! Y significa que el Señor le hizo una liberación, para dejarlo claro. Y después de que esta mujer fue libre, decidió, dijo, voy a seguir a Jesús, y empezó a seguir a Jesús. Y eso es para mostrar que a pesar de que esa cultura cerraba mucho el servicio en las cosas de Dios a las mujeres, Jesús abría el servicio y permitía que estuvieran con él. Obviamente ellas no estaban predicando ni enseñando ni nada de estas cosas, pero lo apoyaban de diferentes maneras dentro de la manera que el Señor iba colocando en sus vidas. Y eso es algo muy chévere porque ese es el ministerio que las mujeres pueden desarrollar aún dentro de las iglesias. Ahora, pero lo más interesante es la predicación que hacía el Señor. Ellas llegaron porque el Señor predicó el evangelio del reino, o del evangelio del reino, o el reino de los cielos, como se dice en otros libros. Y dice también que aparecía otras dos otras dos, una muy con una historia y otra no tanto. Una se llama Juana, dice el versículo número 3, estoy en Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes.
Y tenemos a una mujer que es esposa de alguien que trabajaba con Herodes. El mensaje del Señor había llegado tan profundo que incluso los que le servían a Herodes, que eran romanos, estamos hablando de gente no judía, habían escuchado el mensaje y habían decidido seguir a Jesús. Eso es increíble. Y dice que una mujer que era esposa de alguien que le trabajaba a Herodes, había aceptado, estaba con el Señor y le seguía. También estaba Susana, sobre la que no tenemos muchas referencias, solo que estaba sirviendo al Señor. Pero había otro grupo de mujeres que eran acaudaladas o que tenían plata y que decidieron servir al Señor con su dinero. Y eso era interesante. Recuerde que Jesús no era un predicador de esos que ahora el Señor me dice que usted me va a dar de a millón. No. Ni decía ahora tantos deben. Nada, Jesús no pedía dinero. Jesús dependía de que las personas, igual que en las iglesias, decidieran reconocer el trabajo y aportaran para la obra de Dios. Así es como funciona. Y entonces obviamente estas mujeres decían, el ministerio, hay que apoyarlo. Y entonces estas mujeres sacaban de sus chequeras, por decirlo así, y servían con sus bienes materiales. Básicamente ella habla de finanzas y habla que estas mujeres tomaron la decisión de servir al Señor de esa manera. Pero inmediatamente termina esa descripción de las mujeres sirviendo en el ministerio. Jesús entra a hablar de una de las parábolas más interesantes de toda la Biblia, que conocemos en sus Biblias. Se aparece con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y eso es algo bien interesante, porque esta parábola nos va a enseñar cosas que no pensábamos, porque tiene unas historias muy fuertes y quiero que entiendan cómo es que vamos a manejar nosotros específicamente este punto. Vamos a empezar la parábola la explica Jesús mismo. La ventaja de esta parábola es que el Señor mismo la va a explicar, entonces eso hace que sea muy sencilla de entender. Pero tenemos un pequeño problema en toda la mitad de la parábola. Una frase que nos va a dejar como, uy, ¿cómo así? Y es más, para que de una vez se vayan mareando ustedes, me parece bien que se... ¿Sí? ¿Ok? Es el versículo número 10, 8, 10. Vamos allá. Y esta frase va a partir la historia de la enseñanza. Espera un segundito, esa no es. Esta frase que vamos a mirar en el versículo 10 va a partir la historia de la enseñanza de Jesús. Vamos a estar mirando que esto es un cambio radical del Señor. Vamos aquí a mirarlo. Vamos a mirar esto, que eso es un cambio radical del Señor, ese versículo número 10. Dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Imagino, veo pero no veo, y oigo pero no entiendo. Y uno dice, ¿cómo así? Entonces, esa parte nos va a atorar ahí nos vamos a quedar atorados. Pero básicamente lo que el Señor va a decir en esa parte, vamos a entender por qué unas personas viendo no ven y oyendo no entienden. Y vamos a explicar eso antes de explicar la parábola. Pero vamos a iniciar la parábola, que eso es lo que está en nuestro texto en el orden del asunto. Para hacerlo, entonces vamos al versículo número 4. Entonces vamos al texto del versículo número 4. Dice que juntándose una gran multitud, dice, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El evangelio paralelo en Mateo, en los paralelos, dicen en Mateo y en Marcos, que era un montón de gente. Estaban los 12, los discípulos y una multitud. Era montones de personas, miles de personas escuchando a Jesús. Y se juntaron para escuchar. Lo que hay que recordar es que las personas cuando se juntan para escuchar a Jesús no es tanto porque le crean. Desgraciadamente Jesús ya era muy famoso y todos pensaban que Jesús podía hacerles igual que hoy muchos favores. Entonces mucha gente que está ahí realmente no es que lo ame y diga el Mesías y el Salvador, no. Pero mucha gente la que está ahí sí pensaba, Jesús me puede dar alguna clase de prosperidad. Yo puedo sacar algo ahí, ¿cómo voy yo ahí? Y muchos tristemente iban por ahí. Ese es el punto. Ahora, eso no hace que Jesús los eche, porque Jesús de todas maneras siempre intenta que las personas se acerquen a él. Y entonces el Señor empieza a explicar la famosa parábola. Es una cosa impresionante. La parábola dice así. El sembrador
salió a sembrar. Vamos a mirar la escena y hay que entender que cuando Jesús enseña, y esa es la parte chévere de Jesús, lo hace de una manera súper sencilla. El hecho de que lo haga sencillo no quiere decir que no es profundo, es muy profundo, pero lo hace de una manera simple, que todo el mundo entienda. La mejor enseñanza es cuando cada persona que está sentada puede entender el mensaje claramente. Eso es un maestro puro. Cuando puede coger las cosas y explicarlas con tanta sencillez que las personas, que llega un niño pequeño y dice, uy, ya entendí. Eso es un maestro. Jesús es el maestro de maestros. Y Jesús siempre optó por coger las cosas cotidianas. Entonces cogía el sol, la luna, habló del campo, habló de los animales, habló de las cosas que la gente vivía. Hoy hablamos del Transmilenio, del trancón, sería usar lo cotidiano, lo que todos sabemos. Jesús usó eso. En ese tiempo sembrar era algo normal, absolutamente normal. Y entonces él lo que hizo fue empezar a explicar esa parábola, sabiendo que ellos pues tenían bastante claro en qué consistía el trabajo de la siembra. Con tanta gente alrededor, el Señor empieza diciendo, el sembrador salió a sembrar su semilla. Cuando habla del sembrador, usted tiene que imaginarse a un campesino de ese lugar con su vestimenta tradicional, ¿ok? Cargando una cosa que se llama un zurrón. ¿Ustedes nunca se han puesto un zurrón? Se han comido un turrón, pero eso no es un zurrón. Eso es diferente. Un zurrón es como una bolsita que se carga acá y en la bolsita usted echa las semillas. Las carga ahí. ¿Para qué? Para que sea fácil sacarlas. Usted mete la mano, y usted es el sembrador y coge y la mete y ese es el zurrón. Entonces el zurrón es la bolsa que se carga específicamente eso. Y usted empieza a caminar por el campo. Entonces lo que decía la gente era que decía, vamos a coger este espacio, este campo para sembrar. Entonces la gente cogía las piedras o lo que estaba en el campo que estuviera impidiendo que no se pudiera sembrar y lo levantaba y lo ponía, lo sacaba por los bordecitos. A veces eran piedras y las colocaban por los bordes y se veían para decir hasta aquí va el campo. Había matas, había cosas y la jalaban, arrancaban, pero nunca podían sacar todo. Pero la mayoría era así. Y entonces dice el texto que él salió a sembrar la semilla. Y dice que, recuerden algo que en la Biblia, esa figura del sembrador siempre, muchas veces es usada en comparación con Dios. Dios se ve en la Biblia muchas veces como el que está sembrando. Eso está en muchos pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento. Y es más, cantamos una canción que sembraré la simiente preciosa que está acá. Y entonces aquí en esta escena típica, él coge y empieza a esparcerlo. Ahora, él la bota y el aire coge las semillas y las esparce en el campo que ya ha sido arado, lo han preparado, lo han movido un poquito para que entre. Pero dice el texto que una parte cayó junto al camino y fue hollada. El problema es que como me toca ir por todo el terreno, me toca ir a los bordes también. En los bordes están las piedras y a veces yo cojo, pero el viento coge y ¡pum! Coge las semillas y las bota unas en las piedras, pero otras las pone al camino. Y cuando la gente ve una semilla en el piso caminando por ese camino, ¿usted qué hace cuando ve una semilla? Normalmente la gente no dice, oh, semilla, te voy a recoger para que sea sembrada. No, usted le mete la patica. Pues la gente era así igual, entonces llegaba y la pisaba, la hollaba, esa es la vaina. Entonces dicen que la semilla que caía fuera del campo quedaba en el camino, la gente pasaba y la que dejaba aplastada. Era lo que pasaba. El texto dice acá entonces que era dura y pisada, era hollada, hollada significa pisada sobre la superficie del camino. Muchas semillas entonces se rompían y obviamente ya no podían producir ningún fruto. Pero también dice el texto, y las aves del cielo la comieron. Entonces, la otra cosa que ocurría de una manera complicada es que en ese momento, cuando las semillas estaban en el piso enteras o partidas, pues venían los pajaritos. ¿Sabe que los pajaritos son adictos a las semillas? Y los pájaros venían y... Entonces, esa semilla se perdía porque cayó fuera del camino. Digo, porque los pájaros se comieron la semilla. El texto en el versículo 6 dice que el sembrador, obviamente, él sabía que eso era normal que pasara, así que él seguía sembrando.
Pero también recuerden que cuando él estaba sembrando, como estaba por los bordecitos, ocurría que otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y entonces la otra parte del texto lo que nos dice de una manera muy compleja y muy esto es que las piedras que estaban al borde, tal vez señalando los bordes del lugar donde se siembra, pues las piedras están ahí. Y usted botaba la semilla y las semillitas se colaban por entre las hendiduras de las dos piedras o tres o cinco o 10 y se metían entre eso. Y la semilla sí caía por entre allá y trataba y seguro se aferraba a pedacito de tierra que tenía, pero resulta que la semilla no tenía sol. No le llegaba el sol porque las piedras estaban metidas entre las piedras. Y entonces la semilla que daba el texto dice acá no tenía humedad. La semilla, las piedras calentaban esa vaina, la semilla se secaba y la semilla no podía fructificar. Literalmente no podía pasar. Por eso dice que parte cayó sobre ese camino. Y lo que pasó, la consecuencia fue que la semilla no germina, la semilla no crece, no hay fruto. Esa semilla también se pierde porque no crece, no da fruto. Pues es terrible que eso ocurre. Por eso la planta básicamente lo que pasa es que se quema, porque como está metida entre las piedras, no tiene agua, el calor la asfixia y se quema. Pero el sembrador seguía sembrando y otro problema que había es que había muchas espinas. Había a lo que llamaríamos nosotros abrojos, o sea, maleza, para decirlo en términos de nosotros. Maleza. Cuando usted deja un campo solo, por alguna vaina la maleza empieza a salir. Y obviamente ellos limpiaban, pero aún así quedaban pedacitos donde estaba maleza. Básicamente la palabra que se utiliza acá es zarzas, y las zarzas, el asunto es que son como los palos de las rosas, tienen muchas espinitas. Entonces, muchas veces, porque eran con espinitas, la gente no las arrancaba, las dejaba ahí. Entonces usted echaba la semilla y obviamente esa espinita estaba y la semilla también quedaba y entonces empezaba a pelear la zarza, el palo de la zarza con la semilla. Pero resulta que el palo de la zarza ya estaba arraigado, ya llevaba, no lo quitaron de ahí. Y el otro hasta ahora está comenzando. Pues, ¿qué hacía el palo de la zarza? Pues ahogaba a la otra, dice el texto. Dice, otra parte cayó entre los espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y obviamente como crecían más rápido, ahogaron a la semilla, tan pronto nacía, te ve el palito naciendo, pero esto se lo traga y pum, lo ahogaron y hasta ahí llegaba. No, conclusión, otra escenario en la cual la semilla no da fruto, ninguna clase de fruto, que esa es la parte compleja del asunto. Por eso dice, la ahogaron. Igual, o sea que pasó lo mismo que con las piedras, no hay fruto, pasó lo mismo que con el camino, esa semilla tampoco tiene fruto. Pero el texto dice en el versículo 8 otra cosa diferente. Dice que otra parte cayó en buena tierra. Ahí está. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Ush, interesante. Y entonces dice el Señor que en cambio otra parte el tipo cogía en el zurrón, echaba la semilla y esa sí caía en la tierra y lo increíble es que esa tierra producía, ellos calculaban al 100 por 1. Significa por cada granito que echaban de semilla había 100 granitos que iban a salir. Para ellos era una producción muy grande eso. Y la Biblia habla a veces que al 20, al 50, al 100. Hoy en día obviamente lo usan mal los predicadores para decir que es que usted tiene que dar a los 100 pero la Biblia no es eso, simplemente está narrando que aquí se estaba haciendo. Y hasta ahí entendemos, eso parece una cosa muy normal, pero recuerden que esto es una parábola. Una parábola es como una fábula, tiene unos elementos de una historia que se cuenta, pero que tiene un propósito, la parábola, un propósito espiritual. Esta parábola tiene algo interesantísimo y es que el Señor, antes de continuar, les dice a ellos, dice, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esa es una frase que tiene un significado muy especial. El que tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo, ponga atención. Ahora, usted tiene que mirar que hay un auditorio gigante ahí. Hay un montón de personas que están en ese instante escuchando la enseñanza de Jesús. Y eso les dice, pongan atención, pero básicamente cuando le dice el que tiene oídas para oír, oiga, es que tome la enseñanza que el Señor les va a dar detrás de la parábola. Quiere decir, oiga,
hay una enseñanza profunda detrás de esto que les voy a decir. Hágame el favor y se ponen con sus oídos atentos. No hagan como siempre hacen. Ay, sí, yo escuché, pero no aprendí nada. No, yo quiero oír bien. A eso se refiere cuando dice el que tiene oídos para oír. Oigan. En pocas palabras, él dice, hay una cosa que tienen que extraer de lo que les voy a enseñar. Estén atentos para si la oyen bien, la van a poder extraer. Básicamente casi les está diciendo eso. Dicho de otra manera, señores, hay una lección que tienen que encontrar. ¡Wow! ¿Por qué el Señor dice eso? Porque mucha gente lo buscaba por las razones equivocadas y solo quería favores de parte de Dios, del Señor. Y el Señor dice, búsquenla. Quiero que lo hagan así, quiero que ustedes paren oreja y entiendan la profundidad de lo que les voy a decir. Y hasta hoy no ha explicado la parábola. Solo le dice, por favor, que sus oídos estén atentos. Y entonces ocurre algo interesante. Sus discípulos, no todos, no lograron comprender el asunto. Todos, Jesús dijo eso, algunos discípulos seguro lo entendieron, pero hubo un grupo de sus propios discípulos que no entendieron, oiga, ¿y eso qué quiere decir? Que yo sé sembrar, y yo he visto cómo la gente siembra y todas esas cosas. Y el texto va a aclararnos específicamente qué pasó. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Preguntar eso significa, no entiendo qué quisiste decir con eso. Wow. Quiere decir, no logré captar el mensaje así de una. ¿Será que tú me la puedes explicar? Pues obvio, nosotros podemos preguntarle al Señor. Y por eso la respuesta de Jesús es tremenda. Es una respuesta que yo creo que ninguno de ellos se la esperaba. Entonces el Señor les dice, en este versículo número 10. Vamos ahí. Vamos a colocarlo ahí. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y el Señor dice, bueno, sobre su pregunta, quiero decirle que a vosotros, y aquí ya vamos a explicar eso, les es dado conocer los misterios de Dios. Él comienza diciéndole, a ustedes que son los que me creen, a ustedes que están ahí conmigo de verdad por las cosas serias, les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a otras personas que no me conocen, no les es dado esto, no les va a ser dado esto. Y Jesús aquí está diciendo algo complejo y vamos a entender por qué el Señor lo dice de esa manera. Jesús había mostrado a las personas que él era el Mesías. ¿Cómo lo demostró? A través de un montón de señales. Montones. ¿Cierto? Ahora, pero había algunos que estaban dudando, la pregunta misma lo muestra. Algunos reconocían que él era el Mesías, otros decían que era un maestro. Pero Jesús dice, a los que son verdaderamente mis discípulos, yo les voy a revelar, les voy a mostrar los misterios del reino de Dios o del reino de los cielos, como se llama en otros libros. Pero a quienes rechazan al Mesías, no les voy a dar ese privilegio. Wow, interesante. No les va a dar ese privilegio. Ahora, ¿qué eran los misterios del reino de Dios? Ahora el Señor dice, ustedes van a conocer cosas que antes no se habían revelado, que los profetas no habían dicho. Y yo, a los que son verdaderamente mis discípulos, yo les voy a dar. Pero a los otros, voy a empezar. Y aquí comienza Jesús a hablar de aquí en adelante, a partir de parábolas. Para que solamente los que son de él puedan entenderlo. Pero el que no tiene un corazón para él, no las va a entender. Y aquí el Señor así uno dice, pero ¿y por qué hizo eso? Si la palabra tiene que llegar a todos. Pues fácil. Lo hizo por una sencilla razón. Jesús ya, cuando estamos en esta escena, él ya ha recorrido todas las regiones. Él ya ha estado casi en todos los lugares que están por allá. La gente lo ha visto haciendo sanidades, milagros, resurrecciones, cosas increíbles. Y a pesar de eso, no quieren en él. Jesús dice, entonces de aquí en adelante yo voy a enseñar, pero voy a enseñar por parábolas. Y solo los que tengan el oído afinadito
van a entender lo que yo transmito. Y uno dice, uff, y van a entender más los misterios. ¿Cuáles son los misterios a qué se refiere? Solo por darles a ustedes la idea de cuáles son los misterios. El misterio, el primer misterio es la iglesia. La iglesia no está revelada en el Antiguo Testamento. Era algo nuevo, no estaba ahí. Y el Señor, a través de lo que va a hacer, va a empezar con la iglesia. Sobre esta piedra edificaré la iglesia, dijo el Señor, sobre Pedro. Iba a comenzar la obra, no que Pedro sea la iglesia ni nada de eso, pero sobre él iba a comenzar la obra para hacer lo que llamamos hoy la iglesia. Otro de los misterios que está revelado ahí en la palabra es que algo increíble, todas las personas iban a ser parte de un mismo cuerpo, eso era una cosa corrida. Si una persona estaba en Japón, China y recibió a Cristo, todos hacemos parte del mismo cuerpo, ahora somos hermanos en Cristo. Y eso va a darse a través de que Cristo llega al tiempo conforme. Lo único que habían dicho los profetas es que había un tiempo donde Dios se iba a manifestar y ese era el tiempo. Y cuando llegó ese tiempo, empezaron a revelarse esos misterios. Y él dice, a ustedes les he dado eso, pero a los que no las van a entender. ¡Wow! Increíble. Entonces esos misterios están únicamente para las personas que de verdad siguen o de verdad quieren meterse con el Señor. El misterio también es que todas las cosas van a estar unidas en Cristo, que Cristo va a tener todo el poder, toda la autoridad, toda la autonomía. Eso no estaba en el antiguo. Y ahora en el nuevo todo queda en Jesús, todas las cosas se someten a Él. Y esas son cosas que solo Jesús iba a enseñar a través y sus discípulos ahí de una manera mucho más adelante. Pero dice que solamente les es concedido a ellos. ¡Wow! Pero a los demás, por la rebeldía, ojo, de aunque están sentados viendo a Jesús, mirando las cosas, ¿no le creen? Entonces el Señor les dice, ustedes no van a tener ojos, pero no van a ver, van a oír, pero no van a entender. Le dice, eso suena fuerte. Pero ¿cuál es la razón por la cual, específica desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, por la cual Dios hace que esas personas no puedan entender? Es porque Dios dice, yo sí quiero que él entienda y tú no entiendes. ¿Es eso? No, no es lo que dice eso. Vamos a mirar unos textos. Isaías 6:9. Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías, ya van allá, 9. Dice el 9. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y eso fue cuando Israel se empezó a portar mal. Entonces el Señor le dijo al profeta, mire, ya les he hablado, ellos no me siguen, ellos no me hacen caso. Vaya y dígale a ese pueblo que oigan, pero que no, ellos van a oír, pero no van a entender, que supuestamente ven, pero no van a comprender. Y fuera de eso les dice en el versículo número 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y ese es el castigo que Dios está profetizando, está mostrando para un pueblo que no lo sigue, para que no se conviertan y no sean perdonados sus pecados, dice el texto. Básicamente lo que el Señor está diciendo es que va a hablar de aquí en adelante. Jesús va a hablar por parábolas literalmente, porque las personas han endurecido su corazón con él. Y como han endurecido su corazón con él, el Señor ya ha determinado hacer algo con ese endurecimiento. A los discípulos verdaderos les dice, ustedes como si han creído, les voy a dar a conocer los misterios. Pero como ustedes han sido, con el otro grupo, ustedes han sido rebeldes, ustedes no van a entender esos misterios. Uy. Entonces uno dice, pero Dios, ¿por qué hace eso si todo el mundo tiene que entender? A ver, vamos a dejar eso claro. Dios no hace el mal nunca. Jamás. Esta es la respuesta de Dios a algo que hace el hombre. Dios le dice al hombre, acérquese, venga, lo necesito, y le muestra y se acerca y le dice, por mucho tiempo.
Y el hombre dice, no, 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 no. Entonces Dios dice, como respuesta a eso, entonces yo voy a hacer algo que te va a doler, pues, que es fuertísimo, y es que ahora yo voy a endurecer tu corazón. Y vamos a mirar eso en el texto. Básicamente esa es la razón que él va a exponer acá. Ahora, que quede claro, Dios quiere que todos se salven. Vamos a versículos que ustedes se saben de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un ofrecimiento a todos. Mateo 28:19 y 20. Y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, porque es por todo el mundo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, y es un ofrecimiento para todos. Primera de Timoteo 2:4, ese sí que es impresionante, y ojo, sí, porque si no usted empieza a pensar mal de Dios, y ahí sí, mejor dicho, grave. Primera de Timoteo 2:4 dice, del el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven. Ese es el deseo de Dios, pero ¿todos lo van a hacer? No. Pero Dios quiere eso, claro. Dios les ofrece la salvación a todos, obvio, sí, es para todos. ¿Pero todos van a recibirla? No. Y segunda de Pedro 3:9, ese es el otro texto grave de ahí. 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios manda la salvación para todos. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios tiene paciencia con la gente para que la gente proceda a cambiar sus vidas con Él. Pero si una persona, como estos que estamos viendo, ven las cosas que Dios hace y Dios está ahí, y se acercan a Dios y después de estar con Dios y de mirar y Dios se manifiesta y la persona dice, no, 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 entonces Dios dice, tú me has rechazado, ahora yo te voy a quitar, ya no hago nada contigo. No hay más ofrecimiento para ti. ¿Tiene usted endurecido el corazón? No, le pregunto así como por salir de la duda, ¿no? Porque está diciendo algo muy fuerte el Señor. Está diciendo, ya me mostré a ustedes, ya les dije a ustedes, pero si la verdad hay un punto donde no creen, eso va a ser algo muy complejo. Eso se llama incredulidad voluntaria. ¿Quieres ser incrédulo con las cosas de Dios y seguir insistiendo en su incredulidad? Y solo creo esto, y solo creo lo que yo quiero, y solo creo lo que tal cosa, y a mi manera, y a mi forma. Dios dice, ¿sabe qué? No más. Voy a afirmarte en tu incredulidad. No quiere decir que Dios se vuelva, te haga hacer el mal. No, no, de ahí viene la otra enseñanza. No es que Dios diga y ahora usted lo voy a volver más malo de lo que es. No, no se puede, eso es difícil. No, Dios dice, ¿quieres ser así? Un incrédulo, listo, ahora yo te voy a confirmar como incrédulo. Y lo único que tiene que hacer Dios para confirmar a una persona en su fidelidad es quitar su influencia sobre la persona. Y para hacerlo, entender eso, ahí es muy fácil. Todo el mundo recibe una cosa que se llama gracia común. Gracia común es que Dios hace salir el sol sobre los buenos, sobre los buenos, los hinchas de Millonarios, y sobre los malos, hinchas de otros equipos. Sobre los buenos y sobre los malos. Y Dios da de comer a los buenos y a los malos. Y Dios le provee a uno y al otro. Eso es para todos. ¿Listo? Y hasta ahí, eso es claro. Pero lo que está diciendo el texto acá es que de ese grupo de malos, el hecho de que Dios les provea o les permita ciertas cosas, no quiere decir que Dios esté de acuerdo en cómo piensan, ni que digan, ay, sí, ya porque les doy cosas les voy a dar la salvación o la vida eterna. No, no dice eso. Eso no es, la salvación no es común. Hay que tomar una decisión para hacerlo. Entonces las personas que tomen la decisión, por eso dice acá, Dios dice, lo único que tengo que hacer es que yo tengo una influencia sobre todos, aún sobre los malos, y sabe que Dios influye. Las personas podrían ser más malas de lo que son. Piense una cosa, si yo le quitara a Dios a usted, ¿qué tan malo sería? Uy, si así nomás usted es una, ¿qué será? Tenaz. Qué grosería, ¿sí o no?
Pero vamos más allá todavía. ¿Qué pasa si ahora, las personas que no tienen a Cristo sí tienen influencia de parte de Dios? Lo que pasa es que obviamente no las notan porque no son espirituales, no están en el Señor, pero Dios les evita cosas también. No los deja llegar tan lejos también. Eso es Dios. Pero cuando una persona entra en su necedad y dice, yo insisto, y ya entra en un punto que ya llama de no retorno, Dios dice, ¿sabe qué? Quito mi influencia, ahora sea usted. ¿Quieres ser tú? Ahora sé tú. Como dijo el famoso filósofo Marilyn Manson, ¿lo conocen? Marilyn, filósofo famoso, satanista, pero famoso. Él cogió una Biblia un día y la rompió y empezó a romperla. Y dijo, para ir al cielo aquí dice que hay que cambiar. Pero para ir al cielo, mientras rompía la Biblia, dijo, solo tienes que ser tú mismo. Para ir al infierno, solo tienes que ser tú mismo. Y es verdad, para ir al infierno solo sea usted mismo. Y básicamente lo que dice Dios es que cuando las personas entran en esa necedad, Dios dice, ¿sabe qué? Ya no los influyo más para que se acerquen. Ahora los dejo solos. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues usted se hunde más. No es maldad de Dios, es que usted ya rechazó a Dios. Dios dice, Jesús mismo lo dijo, que ustedes me niegan, yo también los negaré. ¿Y entonces qué ocurre? Pues fácil. Hasta ahí llega el asunto. Ya Dios dice, retiro eso y lo retira. No va más. Eso no pasa de la noche a la mañana, ¿no? No es que usted ponga a amenazar gente, ¿no? Usted está endurecido de corazón, ¿no? Usted ya está haciendo pinitos para el infierno la otra semana. No. Estamos hablando de un proceso de mucho tiempo donde Dios trata de convencer a las personas de que tomen esa decisión. Donde Dios trata de que esas cosas no se den. Dios trata. Dios mete la mano, Dios no quiere que la gente se pierda, ya lo vimos, ese es su deseo. Entonces, oigan, entonces no es maldad de Dios, es la respuesta de Dios a la maldad de un pecado que se vuelve imposible, que es el pecado de la incredulidad con Dios. Y cuando ocurre eso, ese es lo que va a ocurrir. Cuando yo rehúso seguir a Jesús, cuando yo a pesar de ver las señales del Señor, que fue lo que le pasó a ellos, entonces las personas tienen ojos, pero no pueden ver. Y no pueden ver lo espiritual y no lo ven. Y ojo, y todos acá fuimos ciegos espirituales. Si usted es un creyente, usted lo fue en algún momento. Pero Dios sigue insistiendo. Pero ¿sabe qué? Hay un punto donde Dios dice, hasta aquí, no va más. Ahora, para que me entiendan que ese es un punto muy puntual en la Biblia también, que es algo que no está solamente enseñado ahí, hay que ir al libro de Éxodo, el capítulo 7, versículo 22. Éxodo capítulo 7, versículo 22. Son lo que llamamos las famosas plagas de Egipto. Yo quiero que quede claro que no es que Dios endurece el corazón de una, no. Para que Dios le endurezca el corazón, usted primero endurece el suyo. Usted primero tiene que endurecer el suyo. Mire cómo funciona. Éxodo 7:22. Dice el texto. Aquí está. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Ay, Dios no le hizo nada. El tipo se endureció solito. Solo. Dios no lo tocó. Él dijo, pues olvídese, no los dejo salir. Primero le decía a Moisés, los voy a dejar salir después, pues ahora no. Y se endurecía. Pero no pasó una vez, pasó 5 veces. Éxodo 8:15. Éxodo 8:15. Pero viendo el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Y segunda vez, el faraón, Dios vuelve, le habla, hace unas cosas y este no hace caso. Éxodo 8:19. Dice el texto. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es este. O sea, los hechiceros se dieron cuenta que estaban ante una fuerza mayor que ellos. Los hechiceros sí cayeron y dijeron, esa es la mano de Dios, ese es el dedo de Dios. Dedo de Dios significa, hay una intervención divina ahí. ¿Y sabe qué dijo el faraón? Más el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y no, se endureció. Éxodo, ese es el 19. El 8:32. Mas al faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo.
Dice el texto. Mas el faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y el último es Éxodo 9:7. Entonces el faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. El faraón se endureció solito, todo el tiempo. Dios ya había dicho, el faraón va a endurecer su corazón, ya les había contado. Moisés, no se asuste, el faraón se va a cerrar. Tranquilo. Yo le anuncio a usted que eso ya iba a pasar. Dios ya sabía que eso iba a ocurrir. Muy bien. Hermano William, dile hermano William que venga acá, por favor. Allá. Ahora, síganme acá conmigo. Éxodo 9:12. Vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 12. Aquí ya la historia cambia radicalmente. Éxodo 9:12. Éxodo 9:12. Lean por favor lo que dice acá. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. Hebreos 10:26. ¿Ok? Dice el texto, para confirmar lo mismo que venimos viendo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Me lo voy a decir con mis palabras para que entienda. Si usted se acerca a las cosas de Dios, usted ve a la gente de Dios cambiando, usted anda con los cristianos, usted escucha sus canciones, usted canta con ellos, usted hasta un día se anima a estudiar un curso con ellos. Pero después dice, no es necesario. Yo no era tan malo, yo puedo llevar las cosas a mi manera. El Señor le dice, lo siento, yo no tengo nada más, ya no tengo nada que más que ofrecerle, ya no queda más sacrificio por sus pecados, yo ya no lo puedo salvar. No tengo cómo. Porque usted ha decidido, en este caso, en este texto, eran personas judías que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y ellos, ¿sabe qué dijeron? Se acercaron, se metieron a la iglesia, a la iglesia cristiana, estuvieron ahí, y después de un tiempo dijeron, ¿sabe qué? Yo mejor me quedo siendo judío. Yo me vuelvo al judaísmo. Si ¿sabe qué dice el Señor? Dice, ya no puedo hacer nada para salvarte. ¿Qué queda? El juicio de Dios, versículo 27. ¿Qué queda? Dice el texto, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo único que queda, ¿sabe qué? Es el juicio de Dios sobre su vida. No hay nada más que hacer. Me dice, ¿pero por qué? Y voy a explicarles por qué. En el caso de los judíos, y obviamente también aplica para nosotros, el versículo 29 hace la denuncia por qué es tan fuerte el asunto. Y la voy a colocar acá. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Sabe qué pasa? Cuando una persona rechaza y finalmente se queda en que va a rechazar a Dios a pesar de haber estado cerca a las cosas de Dios, o sea, es como si hubiera pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Es como si dijera, ¿sabe que esa sangre no sirve para nada? A mí no me puede hacer nada. Es como si le dijera al Espíritu Santo, ¿sabe que yo no creo en lo que usted está mostrando? Y Dios dice, entonces lo siento. Y Dios dice, entonces sabe que no tengo nada más que hacer por ti, porque no hay más caminos, así que me retiro. Te dice, pastor, eso es muy salvaje. Es la Biblia es, Dios es claro, Dios nos ofrece a todos esa oportunidad de cambiar, de ser distintos, de ser diferentes. Dios la ofrece y en este texto que estamos estudiando el Señor dice que las personas de la parábola que vamos a estudiar, porque no la hemos estudiado todavía, las personas de la parábola que vamos a estudiar va a explicarnos por qué no van todos a recibir la palabra que les va a ser dada. Y la explicación nos la va a dar el Señor. Por eso tenemos que estudiar primero esa parte, porque tenemos que explicar por qué la gente no la recibe. Y obviamente vamos a darnos cuenta, uno es porque endurecieron su corazón y hubo cosas que les ayudaron a endurecerlo, cosas que veremos la próxima semana.
Pero en este punto de la historia usted tiene que preguntarse, primero pregúntese, ¿usted es una persona ya salva? ¿Ya le entregó su vida a Cristo? Uy, alguien dijo, te dedico este versículo, Proverbios 29:1. No, no quiero repetir, yo no se lo dedico, solo les cuento lo que dice. La advertencia de Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, el orgullo no dobla la cerviz acá la columna vertebral. El que no agacha la cabeza, el que es orgulloso, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios dice, vamos a ser serios. Yo le busco a usted y le busco y le voy a buscar y le voy a dar todas las oportunidades, pero si yo ya veo que su corazón no va, hasta aquí vamos. Y lo suelto. Así como dice usted, vive tu vida, pero no la vas a vivir conmigo, ni acá ni allá. Porque esta soltada que está acá, que cuando se suelta, la Biblia no muestra cómo recuperar eso. Y entonces, así tenga ojos, no vas a ver. Y así veas cosas increíbles, no vas a creer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Jesús está tan enojado con eso? Porque resulta que Jesús, imagínense, resucitaron muertos. Miles de personas lo ven y todavía no creen que Él es Dios. Y fuera una cosa, pero no era una, es que eran cientos de cosas. Gente endemoniada y el Señor les hablaba y ya salían los demonios. Y gente enferma, gente que no tenía una mano y le salía una mano. Y gente que no tenía un pie y le salía el pie. Gente que estaba sorda y el Señor abría los oídos. Gente que no podía hablar, el Señor permitía que hablaran. Y la gente decía, no, 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 no es. No es. Dios dice, pues sabe que ya no tengo nada más que hacer. Yo no voy a mostrarles más cosas. Se condenaron solos. Entonces, que quede claro, no es Dios siendo malo. Porque Dios primero vino, los buscó, les ofreció. Es que mire, piensen cómo funcionó eso. Dios vino en carne, se hizo hombre, les habló, les predicó, les enseñó, les dio, les mostró, les testificó y todavía le dicen que no, que vino en persona. No hay nada que hacer. Eso me recuerda a la historia de Lázaro, ¿se acuerdan? Y el rico estaba en el infierno quemándose. ¿Y qué le dijo el rico a Lázaro? Dile al Señor que mande a alguien a que le salve a mi familia. ¿Y el Señor qué contestó? Hace rato les mandé a los profetas, es más, les mandé a mi hijo. Y ni así. Esa es la necesidad del ser humano. Por eso el ser humano, en este texto que vamos a... esta denuncia de esta parábola tiene que ver con los corazones que se endurecen por la incredulidad. Porque Dios ya no acciona sobre ellos. Y ante eso, que quede claro, porque lo hemos visto, el deseo de Dios no es que Dios diga, ay, a ti te doy un corazón para que me entiendas y a ti no, no. Trata, se muestra, te enseña, te dice, pero si tú insistes, listo, Dios dice, está bien. Hay un punto donde ya no hay retorno para nosotros. ¿Está claro eso, señores? Porque no dicen amén, no. Pensé que decían amén. Amén. Y obviamente tenemos que entender algo claro. Cuando una persona decide que Cristo no es el camino, ¿qué camino va a coger? ¿Cuál? Ya no hay más caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre Dios si no es por mí, dijo Jesús, Juan 14:6. Conclusión, no hay más caminos. Y la persona dice, pues lindo su camino, pero no, yo voy a seguir el mío, el de mis propios intereses, el de mi manera de pensar, el de mi propia manera de andar, el de mi propia manera de hacer. Listo, hermano, no hay nada que hacer. No podemos hacer nada. El Señor dice, ya no puedo hacer nada más. Entonces no es injusticia. ¿Está claro eso? Amén. Pues todos como con miedo. Amén. Bueno, sí, amén. Por eso, señores, por eso el pecado que condena a las personas es esa rebeldía y ese rechazo voluntario y continuo de Dios. Pero el Señor tiene una bendición para todos aquellos y ojo, usted dice, pastor, ¿y qué pasa si yo estoy como en la mitad? Tengo como dudas.
Yo tambaleo, ¿qué tal? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me meto con Jesús? ¿No me meto? ¿Qué será la...? Mire, tener dudas no es pecado. Pregúntele a Dios, pero pilas. Pero cuando Dios le responda, y quiero explicarle cómo es que va a responderle Dios. Cuando Dios le muestre que Él está vivo, que es real, que hace cosas, y de pronto usted ya las ha visto. Cuando usted ya ve la mano de Él, y Él ya se manifestó, hizo algo que usted ni esperaba de una manera, o sea, y usted dijo, no, es que solo Dios podía hacer una vaina así. Y usted todavía se cierra, no espere más. Ya no espere que Dios haga más. ¿Tiene dudas? Pregúntele. Pero cuando le responda, créale. Y una vez le crea, no voltea a mirar para atrás. Así funciona. Entonces, a todos los dudosos de hoy, pregunten. Porque seguro habrá más de uno que diga, tengo mi... Pregunte, no hay ningún problema. Pero pregúntele a Dios. Señor, muéstrame. Pero ojo, dígale, muéstrame, no veo. Ayúdame a ver. Y si lo ve, y si lo tiene claro, dígale, perdóname porque me ha costado creer. Pero ya sé quién eres, te voy a seguir. Listo, hágale, tranquilo. No pasa nada. Pero aquí el castigo va a ser para el que viendo y ve y Dios le muestra una cosa y otra cosa. Dice, no, yo creo que yo sigo siguiendo mi propia creencia, la que yo me creo en mí, siguiendo mi propia fe, mi propia convicción. Ese es, no tiene salvación. ¿Estamos claros? Que el Señor nos ayude, hermanos. La bendición de este texto es que aquellos que en verdad, dice la Biblia, el que a mí viene, no le echo fuera. Si usted dice, no he podido llegar, pero quiero, pues búsquelo, sígalo buscando. Él va a llegar. Si usted viene a él, él va a estar con usted. Porque al que a mí viene, no le echo fuera. Estamos hablando aquí de aquel que, aunque el Señor ha venido a él y ha estado con él, no quiere estar con él. ¿Estamos claros? Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido muy bueno con nosotros. Rogamos que obres de una manera poderosa en las vidas de mis hermanos, que nos ayudes a poder estar firmes. Ese es tu plan, Señor. Perfecto y maravilloso. Por eso hoy dejo en tus manos lo que hemos hablado, pidiendo que tú obres como solo tú, nadie más que tú lo puedes. Doy a ti todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza del Señor. Que tú la mereces. Quita la duda de todos aquellos que dudan aún, Señor, de acercarse a ti. Quítales esos temores, miedos, y hazles ver la imperiosa necesidad de ser. Por eso hoy colocamos delante de ti una vez más esta tu palabra y ayúdanos a recordarla y a vivirla en Cristo.